expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura académica. Las tres designan acciones o prácticas concretas que ocurren en contextos de aprendizaje y con fines específicos. Lo importante no es la lectura o la escritura, sino lo que los profesores y estudiantes hagan con ellas, la forma como se apropian y utilizan los textos de la lectura o producciones escritas para pensar y aprender mejor. Más que sustantivos, designan conceptos lingüísticos abstractos u objetos de estudio. La comunicación. Proceso por el cual interviene un emisor y un receptor en un ambiente determinado, a través del cual se logra el intercambio de ideas e información, comprensible entre ambas partes. El ser humano dispone de dos medios fundamentales, la palabra y el cuerpo. Utilizándolos de una manera correcta, se logran expresar ideas claras y precisas. En otras palabras, la comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de producir en él una respuesta. La comunicación. Proceso por el cual interviene un emisor. Para que la comunicación se dé de una manera correcta, se deben contar con los siguientes elementos. Emisor es quien emite el mensaje. Receptor es quien recibirá el mensaje que emite el emisor. Canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. Código es la forma que adquiere la información, la cual se intercambia entre la fuente, emisor y el destino, receptor. Esta es una comprensión o decodificación del paquete de información el cual se transmite. Mensaje es lo que se quiere transmitir. Y por último, una situación o contexto. Es un entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. Uno de los tipos de comunicación es la comunicación oral. La comunicación oral es la necesidad de comunicarnos mediante la expresión oral y el uso de la lengua. Esta es indispensable en la sociedad actual, pues diariamente interactuamos con personas y lugares diferentes, así como de distintos ambientes y variados medios. La comunicación oral sirve como base para poder comprender los fundamentos indispensables de la comunicación humana. El circuito del habla. Es indispensable diferenciar lenguaje de habla. Se entiende por lenguaje la comunicación de ideas, sentimientos, entre otras cosas. Hay variados tipos de lenguaje: verbal, escrito, pictográfico o de signos. En el lenguaje verbal, cada comunidad dispone de una lengua propia. La expresión oral de esa lengua es lo que se le conoce como habla. El circuito del habla representa la forma de comunicarnos en diferentes formas, por ejemplo, mensajes auditivos o pictográficos. En este intervienen diferentes factores como el ruido, lengua, discapacidades, otras personas, entre otras cosas. Los elementos del habla. La lengua se refiere a un sistema abstracto de signos y sus reglas para combinarlos y es propio de la especie humana. El habla es el uso del hablante de su lengua. Circuito del habla es el acto que producen los hablantes, emplea la lengua e intercambia información para comunicarse. Emisor es el hablante, receptor el oyente. Mensaje es la información que expresa el emisor. Puede ser oral o escrita. Contexto o referente es la circunstancia en la cual se produce el mensaje. El código es el sistema de signos que sirven para modificar el mensaje. Tanto el emisor como el receptor deben estar usando el mismo código.
canal o contacto. Es la conexión psicológica que se produce entre el emisor y el receptor, medio en el que se establece una comunicación. Ventajas de la comunicación oral. La comunicación oral es directa. Podemos reflejar sentimientos y emociones. Podemos expresar todo lo que queramos. Se puede inducir a los oyentes y se puede explicar todo lo que nos interesa en ese momento para que quede claro. Elementos físicos en la comunicación oral. La mirada. Es importante mirar al destinatario. De esta manera se puede comprobar el impacto de la explicación del grado de atención que despierta. Si se dirige al público mirando a cualquier otra parte donde pueda esquivar las miradas de la gente, parecerá que tiene miedo de comprobar que le miran. Mirar a la audiencia es una forma de mantener la atención. La persona que percibe nuestra mirada experimenta la sensación de que se le habla a ella. Por el contrario, si un sector no recibe su mirada, tendrá la sensación de que no tiene en cuenta. La voz. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interesa destacar. Las cualidades de la voz más importantes son el volumen, la articulación, la entonación. El volumen depende de gran medida de la respiración. El esfuerzo no debe centrarse en la garganta. En la articulación, la intención de los ejercicios de articulación es la de ejercitar la boca, labios y lengua. En la entonación, consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz, a fin de conseguir variedades de la misma. Postura corporal. Tanto en la posición de pie como en la de sentado hay que evitar las formas no comunicativas. En las formas rígidas es necesario que el orador muestre vida y la vida está en el movimiento. Y en las formas derrumbadas evite las actitudes laxas y encorvadas. Las sugerencias para la posición dentada son mantener siempre los brazos sobre la mesa. Si los pies o piernas están en la vista del público, evitar movimientos raros que distraigan la atención. Sugerencias para la posición de pie. No permanezca inmóvil cual estatua, hay que moverse con naturalidad. En una charla cuyo objetivo sea movilizar a la gente para efectuar alguna acción, conviene hablar siempre de pie. Medios de apoyo. Recuerde que sus medios de apoyo son auxiliares para ayudarle a mantener la atención, amplificar el sonido y facilitar la memorización y clarificar el pensamiento de quienes lo escuchan. Uno de ellos es el micrófono. No olvide que está asociado a un equipo de sonido. Haga pruebas de micrófono y equipo de sonido antes de iniciar su presentación. El pizarrón. Si escribe textos largos provocará que la audiencia pierda la concentración mientras le da la espalda y está en silencio escribiendo. Por eso es importante que, aunque solo sean algunos segundos, hable o mejor haga preguntas. Gráficos, cuadros, entre otros, son útiles para explicar conceptos y detalles que de otra manera no podrían exponerse con la suficiente sencillez, precisión y o rapidez. Por último, las diapositivas, presentaciones y transparencias. Para usarlas debe tener en cuenta que ha de ser posible dejar la sala a oscuras o con poca luz y usted debe de poder continuar así su disertación. Preparación del discurso para la exposición oral. Cuando se prepara el próximo discurso, intervención, charla, clase, exposición, es fundamental que reflexione cuál es el objetivo, es decir, qué quiere conseguir y a quién se dirigirá. Las preguntas básicas para la preparación del discurso son: ¿cuál es el tipo de público al que me dirigiré? ¿Por qué me dirijo a este público? ¿Qué deseo conseguir? Los objetivos del discurso son: informar, enseñar, adiestrar. El segundo, estimular, animar, motivar. El tercero, persuadir y convencer. El cuarto, averiguar, debatir y negociar. Y el quinto, divertir y entretener. La documentación del tema y preparación del discurso es muy importante. Antes de iniciar una comunicación es fundamental el conocimiento y el dominio del tema.
Será necesario reflexionar sobre qué reconoce del tema, pensando que no debe quedar dudas. La preparación del discurso, una vez suficientemente documentados, se debe de empezar a poner orden en la información y los conocimientos. El tipo de estructura más utilizado es problema-solución, que es describir, examinar y presentar soluciones. La cronología, el origen, desarrollo y situación actual. La temática, enumeración de los puntos clave del tema de más o menos importante. Teoría y práctica. Primero se explica la teoría y después se demuestra cómo se aplica en la práctica. Los elementos de ensayo para su discurso, que son la introducción, nudo, desarrollo y conclusión. La mejor manera de elaborar un discurso es seguir en el papel mismo del proceso imaginativo que se ha empleado en nuestra mente al pensar. Durante el discurso es la primera impresión. La primera impresión que recibirá el auditorio de nosotros será la que desprenda de nuestra imagen externa, que hemos de procurar que sea positiva. Ahora veremos lo que es la comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que no acontece de manera inminente o inclusive puede que nunca llegue a darse. Así, dicho escrito puede perdurar por la eternidad. Esta es una de las ventajas o provechos de la comunicación escrita, que puede catalogarse como permanente dado que no se desvanece u olvida como las palabras. Además, puede llegar a muchas más personas que la comunicación oral. Otra ventaja es la reflexión antes de escribir. Podemos pensar y definir bien lo que queremos expresar antes de escribirlo definitivamente en un documento para posteriormente utilizarlo. Las técnicas de redacción. La ortografía es la correcta utilización y estructura de las palabras, signos, acentos, entre otros. Los signos de puntuación son marcas que ayudan al correcto entendimiento de un texto. La sencillez sirve para evitar el mal entendimiento de un texto, utilizando palabras que sean claras para el receptor. La cohesión es utilizar palabras adecuadas al contexto que lleva el escrito. La coherencia es que todo el texto tenga un correcto orden y significado. Y la adecuación es el nivel de formalidad que se le da a un texto, de acuerdo al receptor que se tenga planeado. Sus principales aplicaciones son las referencias futuras. El tener información escrita permite que se pueda volver a leer cuando se necesite o que el texto pueda ser leído por otras personas en distintos momentos. La comunicación a distancia. Los mensajes de texto han sido muy utilizados en la actualidad para tener una conversación rápida y que el mensaje enviado sea visto en cualquier momento.
Diferencias entre comunicación oral y escrita. Comunicación oral tiene como finalidad el intercambio conversacional. Es momentáneo y dura solo el instante en el que es emitido. El lenguaje es informal y es redundante, es decir, relativo y superfluo. Uso de oraciones simples y cortas. Utilización constante de modismos, muletillas, entre otros. Comunicación escrita. El lenguaje es captado por medio de la vista, duradero y se mantiene en un formato. Presencia de recursos verbales. No hay repetición léxica muy evidente, información bien estructurada y presenta orden lógico.